hablando de las técnicas de siembra. La última vez estábamos hablando de que tenemos diferentes formas para precisamente contar bacterias dentro de lo que son las placas Petri. Y les comentaba que esto lo había colocado porque finalmente dentro de los tipos de siembra que fue nada más estoy rebobinando estas dos últimas diapositivas en las que nos quedamos, que existen diferentes estrategias para contar células, pero una de ellas también es haciendo un tipo de cultivo para obtener, eso es más un cultivo, digámoslo así, para poder obtener colonias y poderlas entonces contar. Entonces aquí en esta imagen, si ustedes recuerdan, lo que estábamos hablando es que estaba el hemocitómetro, el turbidímetro o lo que era por medio de disolución, donde lo que pretendemos al hacer o realizar las diluciones es disminuir el número de bacterias que tenemos en las muestras para que entonces podamos contar lo que son colonias. Y si ustedes recuerdan, pues les platiqué cómo se utilizaba la cámara de Neubauer, que les dije que era un portaobjetos, pues el cual estaba cuadriculado, y entonces escogen diferentes cuadrantes de manera aleatoria, bueno, donde sobre todo vea células, porque si en un cuadrante no tienes células, pues entonces digo, no sería tan pertinente estarlo tomando en cuenta. A veces se hace también en forma de coordenadas, ¿no? Entonces, pues ya depende de si tú lo haces de manera aleatoria para ser como más real tu estudio o finalmente lo correcto es contar dónde están tus células en los cuadrantes, ¿no? Y entonces esta es una manera. En la escuela sí tenemos una cámara de Neubauer, nada más hay que tener cuidado de, pues igual, ¿no? De utilizarla de forma correcta, de no agregar cosas que no tengan que ir en las cámaras de Neubauer. Les decía que estas se utilizan mucho para contar espermas, ¿no? Entonces la otra era recuentos en filtros de membrana, que lo que hacen los filtros es también disminuir esta carga bacteriana y quedan atrapadas para poder precisamente hacer el conteo de estas bacterias, ¿no? Y entonces la otra es el recuento en placa, que finalmente para hacer esta, que está relacionada con digamos, con la siembra, o es una forma de hacerlo, está relacionada precisamente con las diluciones. Entonces, aquí lo que hace es que menciona que la muestra original se va a diluir para que el número de colonias no exceda 300 unidades, ¿no? Que dijimos que las UFC son las unidades formadoras de colonia. Es decir, les decía yo que las colonias son importantes porque es parte de la caracterización. Es decir, yo tengo que ver si la colonia, el borde, qué tipo de borde tiene, si finalmente es liso, crestonado, festonado, la textura, ¿no? La apariencia, el color. Entonces, caracterizar la colonia, cuánto mide, eso también es importante. Pues todas estas características van relacionadas con la identificación. Ya dijimos que caracterizar la colonia, los medios de cultivo donde crecen, si se hacen pruebas bioquímicas, más todavía lo que son las tinciones, pues todo esto es un conjunto que se utiliza para identificar a las bacterias. Entonces, cuando la muestra se diluye, el cálculo del resultado se realiza contando las colonias en aquellas placas que tengan entre 30 y 300 unidades formadoras de colonia. Se promedia y se multiplica por el factor de dilución. Los resultados se expresan en unidades formadoras de colonias, que ya dijimos que se abrevia como UFCs, y el valor de UFC es el valor que expresa el número relativo de microorganismos de un taxón determinado, es decir, de una especie, en un volumen determinado, ¿no? Entonces, si recuerdan, ya habíamos visto estas diapositivas, pero nada más les digo, es para rebobinar. Dijimos que para qué queremos saber cuántos microorganismos hay en una muestra. Pues dentro de la microbiología cuantitativa se utiliza principalmente para saber si una determinada muestra es con respecto a los microorganismos, si esa muestra es grande o pequeña. Esto es importante, por ejemplo, en bromatología. ¿Saben qué son los estudios de bromatología? No. No, profe. Los estudios de bromatología, de hecho esto ustedes lo van a ver mucho en biotecnología en alimentos, son aquellos que caracterizan al alimento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puedes caracterizar al alimento? ¿Cuántas proteínas?
grasas, carbohidratos, cantidad de agua, cenizas. Bueno, la ceniza está relacionada con materia orgánica, nitratos, ¿no? Entonces, los estudios bromatológicos es un análisis cualitativo, es decir, de qué elementos o de qué elementos está formado un alimento. Entonces, por ejemplo, si tú hicieras a lo mejor una barra Profa, nutritiva, ajá, es que creo que eso lo habíamos visto, pero con el nombre de análisis proximal de alimentos. puede ser que sí, sí. De hecho, les vuelvo a reiterar, ¿no? Bueno, estos estudios, por ejemplo, si ustedes los buscan, los encuentros así como estudios bromatológicos, ¿no? Pero también pueden ser análisis proximales de alimentos, claro. Y como bien dice su compañero, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues estás buscando, estás determinando cuáles serían pues los componentes precisamente de ese alimento, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Porque finalmente cuando les decía yo, si tú vas a crear una barra nutritiva, no solamente pues tienes que fijarte en en los elementos nutrimentales, que eso hace referencia, y yo creo que ustedes también ahorita en bioquímica pues lo vieron con la cuestión de que era una caloría, que es una grasa, un carbohidrato, etcétera, y si se dan cuenta todos los alimentos, sobre todo los que ya están digámoslo, manufacturados, por ejemplo, unas galletas, unas papas que ya vienen en una bolsita, te deben de indicar el valor nutrimental. Entonces, ese valor nutrimental te está informando a ti qué contiene, ¿no? Cuántas kilocalorías te va a aportar por porción, cuántas, de esas kilocalorías, cuánto estás consumiendo en carbohidratos, cuánto en proteínas, cuánto, por ejemplo, en lípidos, ¿no? Y entonces esto debe de ser algo que ahora sí, el productor tú tienes derecho como consumidor de saberte informado, ¿no? Entonces, hasta si tu alimento es transgénico, si es orgánico, todo eso debe de ser. También, por ejemplo, si contiene algún alérgeno, ¿no? Que esto es algo bien importante, ¿no? Entonces, sobre todo los alérgenos se escriben en letras en color negro. Ustedes, si son un poquito curiosos, deberían pues de checarlas, ¿no? Entonces, ya sean jugos, por ejemplo, los jugos tienen muchos edulcorantes, ¿no? A lo mejor ustedes ya han escuchado hablar de estos, como son la sucralosa, ¿no? El aspartame, y entonces ya no utilizan como tal el azúcar, ¿no? La glucosa. Eh, Alguna vez le compartí al maestro Jesús, él por lo general le gusta mucho la asignatura de alimentos, le compartí un artículo que hablaba precisamente de como todas las cuestiones que hay de los edulcorantes, ¿no? Porque pues algunas personas dicen que son buenos, otros dicen que son malos, y entonces se supone que fueron creados para pues para ayudar a personas como, bueno, que tienen enfermedades como diabetes, para que pudieran seguir, pues, teniendo la oportunidad de comer, por ejemplo, o consumir un producto que fuese un dulce, pero sin tener glucosa porque no la pueden metabolizar. Entonces, pues ahí lo que hacen es un análisis y ven los pros y contras de precisamente estos edulcorantes, ¿no? Entonces, hasta los jugos, si ustedes, pues les digo, son curiosos, observen, y muchas marcas tienen edulcorantes porque hablando en términos, digamos, de empresa y de producción, para ellos son más rentables ponerles edulcorantes que poner azúcar, ¿no? Si tú les decía yo a los chicos cuando les daba, por ejemplo, biología o bioquímica y me tocaban estos temas, yo les daba a leer el artículo porque pues lo consideraba pertinente, ¿no? Entonces les decía, imagínate tú que vas a preparar un litro de agua de sandía y la vas a endulzar y necesitas agregar 250 gramos de azúcar, ¿no? Es un ejemplo. En lugar de agregar 250 gramos de azúcar, pues tú puedes agregar, por ejemplo, 10 mililitros de un edulcorante, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes cuando pues van a comer y piden una limonada, ven que le echan un líquido, que es como el endulzante, ¿no? Entonces, pues muchos de ellos también ya tienen edulcorantes, ¿no? Entonces, pues hay una cuestión, sería, les vuelvo a reiterar así como, pues importante, este, pues que ustedes también les digo, ¿no? Ya que empiezas a aprender algo, empiezas a informar, ahora sí ya tú, pues de qué te sirve ese conocimiento, ¿no? Bueno, en realidad los estudios bromatológicos pues consisten en esto. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con los microorganismos?
porque nuestros alimentos al ser elaborados pues están en contacto con el aire y al estar en contacto con el aire pues adquieren una carga microbiana. Entonces, en las industrias alimenticias y en las farmacéuticas, bueno, las farmacéuticas son sumamente, digamos, quisquillosas en este aspecto para que sean inocuos nuestros medicamentos. No pueden ir con microorganismos, pues porque finalmente se supone que estás tomando un medicamento para curarte, ¿no? No esperarías tomar tu medicamento para entonces contagiarte de alguna enfermedad. Entonces, en los alimentos, a la hora de preparar, por ejemplo, unas salsas, elaborar las tortillas, las papas, etcétera, pues tienen que hacer estos análisis microbiológicos, aparte de todo lo bromatológico, para ver que el alimento vaya inocuo y que finalmente, en caso de presentar, pues vaya el mínimo de carga bacteriana, ¿no? Les decía yo a ustedes hace un tiempo, si recuerdan, que vi un programa que hablaba de, por ejemplo, pues cuántos, bueno, que era en un restaurante y estaban haciendo como un análisis de por qué tú te deberías de lavar las manos después de que ya ordenaste en la carta, porque decíamos que como la carta es pues un documento que llegas y aún no sabes si la persona se lavó las manos, si no, si el niño se le cayó, está jugando y demás. Y entonces tú ordenas y muchas personas se lavan las manos, ordenan y ya no se las vuelven a lavar cuando la carta fue, pues hay un foco para finalmente contaminarse, ¿no? O contaminar sus alimentos. Puede ser que tú vas a un lugar a comer y te enfermas y dices, ay, es que preparan malos alimentos, me enfermé. Y posiblemente no, tal vez lo que estaba contaminado era la carta, no te lavaste tus manos y entonces, ¿qué ocurrió? Pues de ahí viene, por ejemplo, una gastroenteritis, ¿no? Entonces, finalmente les decía yo que también hablaba de las salsas. ¿Por qué? Porque una salsa, la mayoría de los negocios las prepara en temprano y lo que hace es que conforme se va terminando, pues solamente van llenando el contenedor, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que estas como son, pues son preparadas desde, pues con anticipación, están en contacto con el ambiente. Al estar en contacto con el ambiente, pues entonces lo que ocurre es que quedan expuestas y van acumulando mayor carga microbiana, ¿no? Yo recuerdo que en la escuela que es muy concurrida hacer la práctica de alimentos, donde compran en diferentes puestos alimentos y entonces empiezan a ver cuál está más contaminado, ¿no? La verdad a mí no me gusta mucho porque me amargo la posibilidad de comer, ¿no? Entonces, porque después ya andas así como que no, es que, este, acá salió con más, bacterias y entonces es todo, pues todo un show, ¿no? Pero sí, sí la hacen, por ejemplo, la maestra Susi la hace muy seguido y nos amarga la comida, no empieza, no, es que ¿qué creen que salió que los tacos de fulanita estaban bien contaminados, ¿no? Entonces, de ahí lo que se hace para hacer esto es que se toma, por ejemplo, 1 gramo de alimento y se machaca y se diluye en 10 mililitros de agua destilada, ¿no? Sobre todo debería de estar estéril para que finalmente no te afecte tu estudio. Eso sería lo correcto, ¿no? O sea, que tú tomes 1 gramo de la muestra, lo vas en este caso a empezar a hacer una dilución en 10 mililitros de agua destilada estéril. Y entonces de ahí, sí, puede ser que hagas tus más diluciones o que directamente tomas la primera muestra y la inoculas, por ejemplo, en un EMB, si es que tú estás buscando enterobacterias, ¿no? Directo así. O si tú quisieras ver, pues, qué te sale, lo pones en uno de enriquecimiento, ¿no? Entonces, pues, depende de lo que tú estás buscando. Te van a empezar a crecer un montón de cosas si es en uno de enriquecimiento y si es en un, por ejemplo, EMB, pues como es selectivo, solamente te van a crecer gram negativas, ¿no? Entonces, yo alguna vez le comenté que si quería tal vez, una cosa es que tal vez las personas no tengan una limpieza adecuada a la hora de elaborar los productos que nos comemos, pero otras, por ejemplo, le decía, ¿por qué no haces una de las salsas, no? Ahí en donde nosotros estamos, pues pasan muchos carros, lo que yo les decía, entonces levantan muchísimo polvo, ¿no? Sobre todo cuando no llueve. Y puede ser que las personas realmente están haciendo los alimentos de forma correcta, pero pues al estar, pasa un carro, el aire lleva partículas, lleva microorganismos y ¿qué hace? Se contamina. Y tú entonces, ¿qué haces? Asocias ahora sí, el alimento con lo que sería
la enfermedad, ¿no? A veces que me hizo daño y fue de ahí, ¿no? Cuando tal vez no, y si a eso le anexamos que nuestro sistema inmunológico no está bien, es decir, que a lo mejor no estamos en el mejor momento como para enfrentarnos a un microorganismo, pues es muy probable que nos vamos a enfermar, ¿no? Entonces les decía que pues eso con respecto al estudio bromatológico, ¿no? Para un lugar de trabajo, ¿sí? Aquí menciona también una mesada, una tabla de carnicero, una máquina de pan. Esto sobre todo en la cuestión de las personas que estudian gastronomía, llevan materias precisamente de microbiología alimentaria. Entonces, también yo creo que ustedes han escuchado que todos estos instrumentos que ellos ocupan, por ejemplo, la tabla de picar, si es de madera, si es de plástico o si es finalmente, no sé de qué otro material pueda ser. Bueno, si es de madera o de plástico, no va a tener la misma carga bacteriana. ¿Por qué? Porque la madera a la hora de estar picando le crea ranuras a la madera donde se pueden insertar microorganismos. Y si tú no lavas bien esa tabla, pues se van a quedar ahí. Entonces, obviamente, si tú tomas una muestra y la siembras, pues te van a salir muchísimas cosas, ¿no? Entonces, aquí era hasta los cuchillos, ¿no? ¿Qué tipo de cuchillo? Por ejemplo, cuando tú lavas los trastes, lavas mucho la zona que parte, pero no tanto donde se agarra, ¿no? Las agarraderas, igual de las ollas. Entonces, muchas veces al estar en contacto tanto con las manos, pues nosotros solitos somos los que estamos haciendo que nuestros alimentos no sean tan inocuos como esperamos, ¿no? Entonces, bueno, hablando dentro de la industria alimentaria, pues es sumamente importante ver cuántos microorganismos hay en un producto, ¿no? Y les decía yo, en la industria farmacéutica son sumamente meticulosos, ¿no? O sea, son muy estrictos. Tienen que seguir ciertas normas y no puede, o sea, si la norma te dice que con un microorganismo va para atrás todo, pues todo se va. O sea, no tienes, tú no puedes decir, ay, no, pero nada más igual y nada más era la única pastilla de de todo el embalaje y tú dices, pues ni modo, ¿no? Como tú no estás para estarle haciendo pruebas a todas las pastillas que vienen en el blister es el empaque, es decir, si tú compras una cajita y te vienen 10 pastillas, el blister es donde están contenidas las 10 pastillas, ¿no? Entonces, debido a eso, pues aquí menciona, ¿no? La cantidad de microorganismos permitida no puede ser superada, ya que esto implicaría un serio riesgo de salud para el consumidor. También sirve cuando hablamos de microorganismos patógenos y la microbiología cuantitativa permite establecer límites de tolerancia de presencia de microorganismos como comentábamos, ¿no? Entonces, lo que también sirve para establecer parámetros de calidad. Y era lo que les decía, ¿no? Si la norma indica que, por ejemplo, encontrar 3 bacterias es permitido en un alimento, y si así viene el alimento, pasa, ¿no? Si finalmente trae 4, va para atrás. Tú no puedes decir, ay, pero pues es una, ¿qué le hace? No, es una y va para atrás, o sea, ya no. Entonces, la microbiología cuantitativa es muy utilizada en la bromatología al momento de realizar inspecciones en locales de venta de alimentos al público y sobre todo recuerden ustedes, por ejemplo, Cofepris, pues ya ven que así sea un changarrito donde vende tortas, sea un restaurante muy fufirufo, se supone que debe de tener precisamente sus revisiones y estas revisiones las programan. Se supone que no debes tú como, ahora sí como dueño del local, tú no sabes qué día te va a caer el inspector de Cofepris, pero va desde de qué color deben de estar, por ejemplo, las paredes, ¿no? Si finalmente, cómo están tus estructuras donde estás elaborando o cómo es, de qué material está hecho lo que tú utilizas para elaborar la comida, el alimento, ¿no? La calidad de agua, entonces son muchas cosas que deben en la realidad, por eso la clase pasada le comentábamos, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que suceda, ¿no? Entonces, la COFEPRIS tiene que, de hecho tiene muchísimas normas, es muy estricta COFEPRIS, ¿eh? Y apenas un maestro comentaba en uno de los cursos que estábamos tomando que precisamente eh, COFEPRIS, comparada con otras asociaciones gubernamentales de otros países, es de las más estrictas, ¿no? O sea, es una, ya, por ejemplo, la FAO en Estados Unidos, claro que es estricta, ¿no? Y entonces, a veces
por ejemplo, si tú, imagínense que ustedes tienen un producto que elaboras para México y tú sigues y cumples las normas de COFEPRIS, pero ahora quieres exportar, pues tú tendrías también que ajustarte a lo que serían las normas de la FAO para poder precisamente exportar tu producto, ¿no? Entonces, de ahí por eso también vienen las certificaciones. La certificación solamente es un proceso que le da como mayor confianza, ¿sí? Tanto a la persona que está, pues ahora sí al consumidor, ¿no? Entonces, muchas empresas lo que hacen es preguntarle ahora sí a las otras empresas si están certificadas, pero la certificación vale mucho dinero, ¿no? O sea, no es tan fácil certificarse, ¿no? Y muchos de ustedes ahí es donde también encuentran, les decía yo, estancias estadías. ¿Por qué? Porque como son ciertas situaciones, digamos, rigurosas y de reglamentos y checar normas y etcétera, pues entonces es donde buscan a estudiantes que hagan, digamos, ese trabajo pesado, ¿no? Y solamente tienen como que una persona que está supervisando lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, por eso les decía, cuando lleven sus clases de las NOMS, ¿sí? Todo lo de sistema de gestión de calidad, de verdad, las ISO 9000, este, no lo tiren a la borda, ¿no? La verdad es que ustedes no saben porque está relacionado precisamente con calidad. Todo lo que es calidad son puras normas, ISOs, ¿no? Y certificaciones. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Hay empresas que les piden que tengan que cumplir. Entonces, pues, ahí está porque es importante esto, ¿no? El chiste es que la cuantificación de microorganismos eh, se puede utilizar comúnmente el recuento de unidades formadoras de colonia, y aquí lo que ustedes están observando es un contador de colonias, es este. Tiene una lupa muy grande, tú pones tu caja Petri y se dan cuenta abajo hay una cuadrícula que hace lo mismo que una cámara de Neubauer, pero ahora lo va a hacer precisamente en la placa Petri. Entonces lo que tú haces ahí es que como está cuadriculada, puedes elegir igual y vas a contar las colonias, ¿no? Entonces aquí menciona, ¿no? En teoría, cada colonia pura que crece en un medio de cultivo corresponde a una sola célula. De esta manera, al sembrar una muestra en un medio de cultivo y contar las colonias, se puede contar el número de células que había en la muestra, ¿no? Entonces, así, eso te permite precisamente, para eso es útil contarlas, ¿no? Si la cantidad de colonias, en este caso en la placa de cultivo es superior a las 300, se dice que la muestra es muy numerosa para ser contadas. Entonces, no puede ser, digamos, como que tan exacto el conteo de aquí, ¿no? Y así se utiliza esto, por eso les decía, en la escuela no tenemos un contador de colonias que es, si se dan cuenta, es una lupa, es como si fuera un microscopio, pero a veces lo que nos ayuda es el microscopio estereoscópico, ¿no? Entonces lo que haces es que lo colocas, lo único es que no está cuadriculado. Si tú quisieras finalmente, pues, hacer un conteo mejor, pues podrías cuadricular una hoja siguiendo los estándares de finalmente de cómo está diseñada esta parte, y entonces te podría ayudar precisamente a contar, ¿no? Entonces, para determinar el número de unidades formadoras de colonias, nosotros tenemos el método de vertido en placa y el método de extensión en placa. Y aquí es donde estamos relacionados con las técnicas de siembra. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es este, colocar un inóculo para poder después hacer la cuantificación de colonias. Entonces son los dos métodos. En una lo que voy a hacer es verter, ¿sí? El medio, ¿sí? Y donde ya tengo mi inóculo, y en el otro lo que voy a hacer es agregar mi inóculo y empezar a dispersarlo, que es lo que sigue a continuación. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, para reducir la carga microbiana, muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer diluciones, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra para analizar uno, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es que vas a tomar una muestra. Lo que vas a hacer es que esta muestra, como aquí está en la imagen, tú tienes tu tubo y tienes un volumen inicial de 10 mililitros, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice. Lo que vas a hacer es que una porción, para lograr esto, es utilizar el sistema de diluciones decimales. Así se conoce precisamente este método. Las diluciones decimales buscan disminuir la cantidad de microorganismos de manera controlada y medible
a través de diluir las muestras 10 veces por cada paso. En la muestra original uno tiene una concentración X de microorganismos. Al realizar una dilución decimal tendré X sobre 10 microorganismos y así sucesivamente. Esto no solo me permitirá o te permitirá disminuir la cantidad de microorganismos, sino que puede ser útil para contabilizarlos, ¿no? Entonces les decía, imagínate tú que tenemos una torta o una salsa, ¿no? Y queremos hacer un conteo de unidades formadoras de colonia. Pues lo